Dicho lo cual, nos vamos a enfocar en esta sesión y además agradecer que un viernes un sábado por la noche puedan darse un tiempo de compartir este espacio virtual conmigo, ¿no? Que haya más de 500 personas, a uno sin lugar a dudas lo motiva para que podamos dar lo mejor de lo que tenemos. El tema que vamos a abordar, tal y como ha sido mencionado, está relacionado a establecer algunas pautas en cuanto a la redacción de la demanda de alimentos. Y es ese el enfoque que vamos a darle a esta sesión. Pero el detalle es que para que nosotros podamos saber qué insumos tenemos, es necesario conocer la naturaleza jurídica de cada uno de estos elementos que forman parte del constructo fáctico y del constructo jurídico que contribuye a esgrimir los argumentos relacionados al planteamiento de una acción judicial en un proceso de alimentos, ¿no? Es importante que nosotros nos percatemos de ello, porque si no conocemos cuál es la naturaleza jurídica del proceso, y si no conocemos estrictamente cuáles son cada una de esas particularidades que encontramos tanto en la norma sustantiva como también en la norma adjetiva, pues va a resultar ser un poco difícil establecer cuáles van a ser cada una o cuáles serán cada una de las características propias que resultan ser especiales para plantear y redactar una demanda, ¿no? Así que eso es lo que nosotros queremos dar a conocer con la finalidad de que podamos ir comentando y además directamente enfocándonos en la tarea de esta sesión, que es plantear una demanda de alimentos con la finalidad de que podamos tener todo este abanico de posibilidades que resulta ser importante para hacerlo. Muy bien, entonces, dentro de las pautas que estaban establecidas en la hoja de ruta del brochure del diplomado, que estoy seguro que todos y cada uno de ustedes tienen, uno de los primeros ítems que se había fijado era conversar un poquito acerca de la exoneración del pago de tasas judiciales. Pues bien, entiendo también, obviamente, que no solo nos encontramos en este espacio virtual quienes estamos dedicados de lleno al campo jurídico. Yo sé muy bien que en distintas actividades que hemos tenido con Udiápolis no solo están presentes amigos de la familia o de la comunidad jurídica, sino que también nos encontramos público en general que se encuentra interesado directamente en conocer algunos asuntos relacionados a temas de derecho o temas procesales y porque por sus propias labores es necesario que lo sepan, ¿no? O por un tema también de cultura general y de conocimiento oportuno. O además también hemos tenido casos que en los que, bueno, directamente hay una necesidad de conocer lo que se discute en una sesión porque están atravesando por una situación que requiere de algún conocimiento más o menos claro sobre estos asuntos. Pero bueno, independientemente de eso, lo primero que vamos a señalar es lo concerniente a la exoneración del pago de tasas judiciales. Es importante destacar que en los procesos de alimentos, a diferencia de cualquier otro proceso judicial, las personas que demandan, y no vamos a señalar solo la demandante, porque en realidad los procesos de alimentos pueden ser planteados tanto por varones o mujeres, ¿no es cierto? Se encuentra el demandante, en líneas generales, se encuentra exonerado del pago de tasas judiciales. ¿Mm? Así que esto es importante destacar, porque hay malas praxis deontológicamente en el ámbito jurisdiccional y algunas malas prácticas de ciertos abogados que, a pesar de que saben de que no se debe pagar tasas judiciales, piden para las tasas judiciales a sus patrocinados. Así que ese es uno de los primeros aspectos reveladores de esta sesión, ¿no? En los procesos de alimentos, al momento de que nosotros planteamos una demanda de alimentos, no es necesario que se cumpla con el pago de tasas judiciales. Claro, hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción, profesor? Bueno, la excepción es que si no superamos un determinado monto, no se va a cobrar eso, no estaremos obligados a pagar esas tasas judiciales. ¿Cuál es ese monto? De acuerdo al artículo 562 de nuestra norma adjetiva, se señala que si el monto de la pensión alimenticia, es decir, el monto de nuestro petitorio que vamos a señalar al momento de plantear la acción judicial, no exceda de 20 unidades de referencia procesal. ¿Qué es una unidad de referencia procesal?
Bueno, una unidad de referencia procesal equivale al 10% de la unidad impositiva tributaria. Las unidades impositivas tributarias, para aquellos que más o menos tienen una idea respecto al ámbito de carácter fiscal, de carácter tributario, se fijan anualmente. Entonces, anualmente hay un incremento o hay un mantenimiento del valor de la URP, que es la unidad de referencia procesal. Al año 2023, la unidad de referencia procesal, ¿no?, en este año equivale a 495 soles. Si partimos de eso, si partimos de el hecho de que 495 soles vienen a ser el monto de una unidad de referencia procesal, habría que multiplicar por 20 y tenemos el monto o el importe de 9.990 soles. ¿Sí? Es decir, si alguna de nuestras demandas de alimentos supera el monto de pensión al equivalente a 9.990, es decir, puede ser 9.991 soles, por ejemplo, entonces ya tendríamos que pagar tasas judiciales. ¿Habrán demandas de alimentos en las que se supere ese monto? ¿Demandas por 10.000 soles, por 15.000 soles? Bueno, sí, sí las hay. Uno de los casos más curiosos que se ha tenido en cuenta, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos que ha habido en nuestro país, por ejemplo, fue el caso de Marisol Aguirre versus Christian Meyer, por ejemplo, ¿no?, que, dicho sea de paso, fue tramitado ante un juzgado de familia. Otra particularidad que tengo que señalar con respecto a los procesos de alimentos es que los procesos de alimentos se tramitan ante los juzgados de paz letrado, ¿sí? Ante los juzgados de paz letrado, ¿no? Si hubiese una situación en el que por la cuantía se supere los 9.990 soles, ese proceso de alimentos tendría que ser planteado ante un juzgado de familia de manera directa, ¿no? Así que esa es una particularidad que tenemos que tener en cuenta y creo yo que con esto ya tendríamos una noción meridianamente clara respecto a la exoneración del pago de tasas judiciales en los procesos de alimentos y así cumplimos con el contenido que se ha fijado en el brochure. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, yo quiero dejar el tema de la fundamentación fáctica al final porque consideramos importante resaltar que lo concerniente a la prueba de los hechos requiere de un análisis epistemológico mucho más sesudo, mucho más racional, ¿no? Gran parte de las decisiones judiciales, no solo en materia de alimentos, sino en distintas otras áreas, se ha ido caracterizando por muchísimos años y es parte de nuestra cultura jurídica por un decisionismo ligado a un factor subjetivo, es decir, a la íntima convicción, a la sana crítica, a las máximas de la experiencia y todo ese conjunto de conceptos que mucho daño le han hecho a los sistemas procesales. Pero bueno, eso lo trataremos de discutir en la última parte de nuestra sesión. Vamos a centrarnos en este ítem, en este espacio, a señalar algunos aspectos importantes de la fundamentación jurídica, señalando aquellos dispositivos legales, tanto del Código de los Niños y Adolescentes como del Código Procesal Civil, que son de especial interés y resultan ser insumos importantes al momento de que nosotros esgrimamos cada uno de los elementos que corresponden a nuestra demanda de alimentos. Primero, iniciaremos con el Código de los Niños y Adolescentes, y esto debido a qué? Debido a que, como ustedes recordarán, hubo una reciente modificación a distintos artículos por parte del legislativo. El legislativo hace poco tiempo nada más hizo una modificación de varios artículos del Código de los Niños y Adolescentes con la finalidad de darle mayor celeridad a los trámites, a la tramitación de los procesos de alimentos. Y vamos a comentar precisamente cuáles han sido esos artículos y añadiremos aquellos artículos que no han sufrido modificación, pero que necesariamente tenemos que conocer para que podamos tener una sólida base para poder redactar nuestra demanda de alimentos. Lo más necesario, el insumo más trascendental que debemos saber es la definición de alimentos, ¿no? Contrariamente a lo que muchos consideran, contrariamente a lo que muchos saben, contrariamente a lo que el común denominador del ciudadano peruano cree, alimentos no solo se circunscribe a la alimentación o a la comida, ¿sí? Y esto lo recalco
porque he tenido la oportunidad de conversar con amigos, incluso con amigos profesionales, y consideran que alimentos estaba relacionado, se circunscribía a la conceptualización de alimentación, pero no, no es así. De acuerdo a la norma sustantiva, el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes, se señala que se considera alimentos lo necesario para ¿qué cosa? El sustento. Muy bien, el sustento, eso sí tiene que ver directamente con la posibilidad de alimentarse, pero además la habitación. En otras palabras, que se establezca un espacio seguro para el desarrollo individual del menor, de acuerdo a las necesidades que tenga. Esto, si se dan cuenta, tiene una vinculación bastante relacionada al derecho a una vivienda digna. ¿Mm? ¿Qué más? Vestido. En otras palabras, estamos hablando directamente de materiales que coadyuven a brindar seguridad a la fisonomía del menor. ¿Mm? Y esto es importante de tener en cuenta. Este artículo 92 es trascendental, porque ya vamos a ver más adelante por qué es necesario conocer cada uno de estos subconceptos relacionados a alimentos, porque cada uno de estos debería ser esgrimido en la demanda de alimentos para que no caigamos en la subjetividad de siempre. No solo tiene, cuando hablamos de vestido, hablamos de ropa, pues, ¿no? Ropa apropiada, ropa adecuada. En verano no vamos a tener una ropa o un vestido, en palabras generales, con las mismas características y particularidades de la temporada de invierno. O, por ejemplo, la vestimenta, no me dejarán mentir nuestros amigos que se han conectado desde San Martín, por ejemplo, ¿no? Tarapoto, Moyobamba, Rioja, etcétera. No me dejarán mentir que el clima en junio, precisamente, bueno, ya acabó junio, es un clima de lluvia, ¿no? Y se necesita vestimenta apropiada para esos espacios climáticos. Para nuestros amigos que están en Cajamarca, para nuestros amigos que están en Huancayo, para nuestros amigos de Ayacucho, saben muy bien que se necesita de ropa abrigada. No es cualquier vestimenta. Estamos hablando directamente de lo necesario. ¿Mm? No lo que consideramos que resulta ser justificativo como vestimenta, no, estamos hablando de lo que necesita el menor para poder desarrollarse integralmente. Y eso está, por supuesto, ligado a la educación. También. Educación también forma parte de alimentos. Es decir, todo aquello que permita que el menor pueda instruirse. Sabemos muy bien que la Constitución nos señala que la educación básica regular es gratuita, pero, ojo, eso no significa que no existan gastos con respecto a educación. Y creo yo que todos aquellos y considero que todos aquellos que de los presentes que son padres, saben que independientemente de que estemos dentro del sistema de educación básica regular gratuita o la educación pública, y mucho más aún en la educación privada, los gastos son fuertes. Instrucción y capacitación para el trabajo. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Es que la educación no solamente es una educación básica regular, ¿no? Bien sabemos de que cuando hay estudios exitosos se puede mantener ese tema de la educación y no necesariamente la educación es superior o universitaria, también la educación puede ser técnico-productiva, puede ser educación alternativa, etcétera. O podemos estar frente a educación superior de carácter técnico, ¿verdad? Además, asistencia médica. ¿Qué mecanismos se han establecido para poner a buen recaudo a la salud del menor? Por otro lado, asistencia psicológica. Miren, es cuando se hizo esta modificación ya hace algunos años, hubo toda una seria discusión con respecto a esto, ¿no? Algunos criticaban ácidamente el hecho de que se haya incluido la asistencia psicológica en el factor alimentos, ¿no? Hoy, felizmente, estas ideas cavernarias han ido reduciéndose, ¿no? Y sabemos muy bien que una asistencia psicológica, ese acompañamiento psicológico respecto al menor, contribuye a una socialización primaria y a una socialización secundaria que coadyuva al fortalecimiento de valores y también coadyuva a al sano desarrollo en cuanto a la salud mental y previene una serie de males
que no solamente repercuten en el ejercicio de los derechos individuales del menor, sino también repercuten en la sociedad en general. Y algo no más importante, o no menos importante, perdón, la recreación. Es decir, la recreación del menor, la recreación del adolescente. No todo es estudio, también hay espacios necesarios para que el menor pueda interactuar con sus pares, con otros niños, con otros menores, con otros adolescentes, con otros infantes. ¿Para qué? Para que esto pueda repercutir sólidamente en la construcción de habilidades y capacidades que le permitan al menor socializar más adelante. Si se dan cuenta, entender este conjunto de habilidades y entender este conjunto de prerrogativas que deben ser salvaguardadas para el desarrollo integral del menor o de los menores es fundamental. Y además, el último párrafo del artículo 92 a la letra señala también los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. Es decir, si alguna ocasión tocan la puerta de vuestras oficinas para aquellos que van a ejercer la abogacía y llega una señorita señalándole, ¿sabe qué, doctor? ¿Sabe qué, doctora? Yo estoy embarazada y lamentablemente mi pareja, mi novio, me ha abandonado y no sé qué hacer, no cuento con los recursos económicos suficientes para ir y comprar los medicamentos que necesito, tampoco cuento con el dinero suficiente para pasar por las citas que requiere mi estado puerperil. Bueno, usted podría decirle, bueno, no se preocupe, vamos a plantear una acción judicial en contra de la persona, ¿no? Contra su expareja, con la finalidad de que pueda asistirla respecto a esta situación. ¿Por qué? Porque de acuerdo, como usted recordará, al Código Civil, ¿no? Y de acuerdo a la Constitución del 93, yo sé de paso, fue en el Código Civil del 84 que se empezó a añadir los derechos del concebido, ¿no? Y luego fue en la Constitución del 93, para que valgan verdades, es que se empieza a otorgarle al concebido una serie de derechos, ¿no? El concebido tiene derecho para todo aquello en lo que respecta a todo aquello que le favorezca, ¿no es cierto? Entonces, los gastos del embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa de posparto, también forman parte de lo que nosotros conocemos conjuntamente como alimentos. Muy bien, entonces ya tenemos una definición clara de lo que es alimentos, ya sabemos qué incluye lo que es alimentos. Habría que preguntarnos si es que al momento de plantear una demanda de alimentos yo puedo plantear demandas en las que yo pueda exigir un monto económico sin justificar cada uno de estos conceptos. Créanme que eso va a repercutir en decisiones mucho más acertadas, en decisiones mucho más ligadas a la realidad relacionada a las necesidades del menor. Por otro lado, es importante que nosotros tengamos un conocimiento panorámico acerca de quienes están obligados a prestar alimentos. Y de acuerdo al Código de los Niños y Adolescentes, artículo 93, se señala que la obligación de prestar alimentos es de los padres. Y si estuviésemos frente a un caso en el que la ausencia de los padres es un problema o tenemos un desconocimiento de su paradero, ¿quiénes tendrán que prestar alimentos? Y esto es en un orden de prelación, es decir, en un orden de lista, ¿no? Primero, los hermanos mayores de edad. Es decir, aquí nos encontramos frente a un orden de prelación que la norma lo ha señalado. ¿Quiénes están obligados? En primer lugar, los hermanos mayores de edad. En segundo lugar, ¿quiénes estarán obligados ante la ausencia de los padres? Los abuelos. No están los abuelos. Ok, entonces los parientes colaterales hasta el tercer grado, que podrían ser, en este caso, incluso hasta los sobrinos, ¿no es cierto? Y si no, otros responsables del niño o del adolescente. El artículo 93 es un artículo de garantía. ¿Por qué de garantía, profesor? Porque recordemos que el artículo 4 de la Constitución Política Peruana, ¿no es cierto? El artículo 4 de la Constitución Política Peruana señala que si nosotros tenemos una sociedad,
en una sociedad es natural que existan grupos vulnerables. Y los grupos vulnerables conocidos en la Carta Política del 93 justamente son los niños, son los adolescentes, son las mujeres en estado de embarazo y los ancianos en situación de abandono. Muy bien. Ahora, hay algo importante que se añade en el artículo subsiguiente. ¿Y qué es ello? Se habla acerca de la subsistencia de la obligación alimentaria. ¿Qué significa esto? Que en caso la obligación alimentaria en caso de que la patria potestad se haya suspendido o se haya perdido, la obligación alimentaria de los padres subsiste. Oiga, profesor, ¿y cómo es eso de la patria potestad? Bueno, la patria potestad es la facultad que tienen los progenitores del menor respecto a las decisiones que directamente influyen en la vida y el desarrollo de sus hijos. Esa es la patria potestad. Pero la patria potestad se puede suspender en situaciones en las que los padres no se encuentran capacitados para ejercer su función como padres y es más, capacitados para otro tipo de actos jurídicos. Por ejemplo, cuando los padres se les ha declarado interdictos por toxicomanía, por ejemplo, o han sufrido una grave alteración de su percepción mental, lo cual requiere que más bien necesiten de un apoyo y además de salvaguardias, etcétera, etcétera, o se encuentran en estado vegetal, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en estos casos, la obligación alimentaria persiste. No es que se haya eliminado. Algo que ya habíamos mencionado, además, era lo concerniente a que las demandas que se plantean en los procesos de alimentos se tramitan ante los jueces de paz letrado y esto tiene su asidero legal en el artículo 96. El artículo 96 de la norma sustantiva señala de que los jueces de paz letrado conocen los procesos de alimentos, ¿no? Los procesos de fijación de alimentos, para ser más exactos. Y si en el tiempo tal vez es necesario interponer una demanda de aumento, ¿no? Porque creo que también en el contexto del diplomado ustedes han visto esos aspectos o los verán. Se plantea también ante el juez de paz letrado. Reducción también, extinción también, prorrateo también, ¿no? Y esto obviamente implica la posibilidad de que ese juez de paz letrado tenga conocimiento de la acción judicial que se plantea ante su despacho, ¿no? Además, el artículo 96, relacionado también a la competencia, y cuando hablamos de competencia, hablamos de una facultad que tiene un órgano jurisdiccional en determinado espacio geográfico, ¿no? Y además vemos una serie de asuntos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué juez está habilitado para conocer de un proceso de acuerdo al monto del petitorio? Y ya habíamos adelantado que los jueces de paz letrado pueden ver procesos de alimentos hasta 9.990 soles de petitorio y si fuese un petitorio, un monto del petitorio mucho mayor a esa cifra, que viene a ser 20 unidades de referencia procesal, o sea, 9.990 soles para el año 2023, tendría que tener conocimiento de dicho proceso un juez de familia, un juzgado de familia. Además, también estábamos mencionando que el juez de paz letrado en estos aspectos, ¿no es cierto?, puede tomar una serie de decisiones que vamos a ir viendo cuando sigamos analizando estas normas de carácter jurídico. También es válido que nosotros nos preguntemos qué puede ocurrir en casos donde no existe un juzgado, ¿no? Sobre todo cuando estamos ante centros poblados, en comunidades alejadas. Como ustedes sabrán, hay una justicia de paz que pertenece al mismo sistema judicial. Es decir, me refiero a los jueces de paz como se les conocía en el pasado, no jueces de paz no letrados. Hoy se les conoce como jueces de paz de primera nominación, segunda nominación, tercera nominación, ¿no? Que son elegidos popularmente, ¿no? Que son elegidos democráticamente y hay una votación y no necesariamente son abogados. Bueno, estos jueces de paz, ¿verdad? También pueden conocer de procesos de alimentos. ¿En qué casos? En los casos en que el entroncamiento familiar esté acreditado de manera indubitable. Es decir, estamos ante situaciones en las que hay un menor reconocido o estamos ante
el caso de que son hijos que han nacido en el matrimonio y por lo tanto hay una presunción legal de que son de ambos padres, ¿no? Que son de ambos cónyuges. Entonces, en esos casos donde el entroncamiento esté acreditado de manera indubitable, ¿verdad? Puede aquí el juez de paz resolver un proceso de alimentos. Ahora, cuando no esté acreditado de manera indubitable, lo que puede hacer un juez de paz es promover una conciliación, siempre y cuando las partes se allanen a esa competencia. Es decir, ambas partes vayan ante un juez de paz y le digan al juez de paz, mire, señor, sabe que nosotros queremos fijar una pensión de alimentos a favor de nuestra criatura, ya nos estamos separando y es por dicha razón que hemos venido hacia usted. Ojo, estoy hablando de jueces de paz, no estoy hablando de jueces de paz letrados. ¿Ya? O sea, estamos hablando de situaciones en las que en determinadas comunidades, ¿no? Por su propia naturaleza, cuentan con jueces de paz que hacen las veces de contribuir a un aspecto de mayor construcción de ámbitos conciliatorios, ¿no? Y ante la ausencia también de sistemas conciliatorios, que los hay. Y sobre todo me refiero a centros poblados y un largo etcétera, ¿no? Muy bien. Hay una barrera, ¿no? Hay una barrera que se ha establecido, ¿no? En la norma sustantiva y que se encuentra relacionada al hecho de impedir que aquel que ha sido demandado por alimentos pueda iniciar un proceso posterior, ya sea de tenencia, salvo causa debidamente justificada. Bueno, sobre esto no voy a hacer mayor crítica, aunque bueno, hay una fuerte crítica a este artículo, porque recordemos de que el derecho a relacionarse con sus progenitores y con la familia de sus progenitores es un derecho del menor, ¿no? Que no está supeditado a un factor de capacidad económica. Pero bueno, ese es el impedimento que se encuentra plasmado en la normativa sustantiva de aquel que ha sido demandado por alimentos, necesariamente tendrá que, no podrá interponer una demanda de tenencia. Y este artículo ha sido útil para generar estrategias legales, porque bien sabemos de que en más de una ocasión existen factores que han sido motivo de planteamientos de demandas de alimentos en contra del progenitor que no goza de la tenencia, con la finalidad de evitar que la pelee luego, ¿no? De evitar que la busque en un proceso judicial posterior. O sea, maliciosamente le demandan por alimentos pese a que el obligado o la obligada si cumple de manera mensual con la manutención del menor y repito, maliciosamente se le demanda, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Bueno, lo que se puede hacer es iniciar una consignación judicial de alimentos para evitar o para tener un argumento que permita coadyuvar a defenderse frente a una situación en la que se ha demandado maliciosamente, ¿no? Esas han sido algunas estrategias que nosotros hemos esgrimido en algunos casos con la finalidad de evitar de que se pierda esta opción de iniciar una demanda posterior de tenencia, ¿no? Así que esa es una recomendación que yo podría señalar en estos momentos, ¿no? Es una recomendación que yo podría señalar de que sabiendo que puede ocurrir que sean demandados o demandadas, ¿no es cierto?, por alimentos, pese a que ustedes cumplen con su obligación, es preferible iniciar una consignación judicial para que de esa manera, si aún así los demandan por alimentos, tengan un medio probatorio que acredite de que ustedes estaban cumpliendo con su obligación antes de que sean demandados, ¿no? Entonces, ese es un factor que podría ser tal vez importante, ¿no? Para estos albores, ¿no? Claro, y sobre todo para tener un elemento de garantía, ¿no? Que sea un respaldo, ¿no? Muy bien. Y el artículo 164 que hace referencia a cómo se debe postular el proceso de alimentos, ¿no? Y bueno, hay una generalidad aquí
que nos refiere al Código Procesal Civil, es decir, que se cumplan con los requisitos fijados en el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. En otras palabras, que se cumplan, ¿no?, con una serie de requisitos que lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. Ahora, el artículo 164, en honor a la verdad, y la verdad es una de las características que nosotros son una brújula, y esto tal vez puede no resultar ser muy agradable para algunos colegas, pero para el público en general es necesario que de todas maneras también se ha dado el espacio para poder escucharnos en esta noche y para poder dialogar sobre estos asuntos, es el siguiente. En los procesos de alimentos no es necesaria la presencia de un abogado. Es útil. Es más, yo diría que siempre vayan con un abogado. Pero lo más curioso aquí es que no es necesaria pues la firma del abogado en la demanda de alimentos. ¿Mm? Así que bueno, eso no le conviene a muchos abogados que sepan, ¿no? Pero el artículo 164 así lo señala, ¿no? No es exigible el concurso de abogados para los casos de alimentos. ¿Estamos? Así que bastaría con la mera representación del menor a través de su progenitor. ¿Mm? Muy bien. Ahora bien, estos factores, veo que hay algunas preguntas, voy a contestar algunas, ¿de acuerdo? Voy a contestar algunas y luego voy a continuar, ¿ya? Con la finalidad de que cumplamos con todo el contenido, porque si no, nos vamos a quedar hasta la medianoche, ¿ya? Así que voy a contestar algunas preguntas nada más, ¿ya? Y luego estoy seguro que al final podremos resolver algunas inquietudes con mayor profundidad. Por ejemplo, tenemos la pregunta de cuáles son las diferencias. Ya, no, esto de aquí porque esto es un tema que no está relacionado a alimentos. A ver, esta de aquí. Usted está indicando que los demandados por alimentos no pueden solicitar la tenencia. Y sobre la tenencia compartida tampoco aplica. Agradeceré su explicación. Ah, muy bien. Sí, ha habido una modificación reciente con respecto a la tenencia y ahora la regla es de que el juez pueda salvar la tenencia compartida, que sea la primera opción la tenencia compartida, y si no es posible la tenencia compartida, decidirá cuál de los progenitores tendrá directamente la tenencia, ¿no? Ese es un cambio en las reglas, porque generalmente la tenencia se la otorgaban a uno de los progenitores casi siempre a la madre, ¿no? Y eso lo señalaba la norma. Ahora ha habido un cambio y ahora lo que se busca es de que se mantenga y se salvaguarde el derecho de relación de los menores y para ello se fije una tenencia compartida. Pero el juez tendrá que hacer una evaluación de una serie de condiciones que coadyuven a la posibilidad material de que el menor no se vea perjudicado de ninguna manera con respecto a la naturaleza de dicha tenencia compartida, ¿no? Es decir, tendrá que evaluar el tema de bueno, aunque la norma señala que no es un problema, pero sí, sin lugar a dudas, sí es un problema, ¿no? Que se puede aplicar una tenencia compartida si, por ejemplo, estando aquí en Lima, el menor de repente vive en Caraballo, ¿no? Y el padre o la madre que vive fuera que alguna vez fue el hogar, ¿no? Tal vez vive, no lo sé, en Mala, por ejemplo, ¿no? Hay una lejanía, ¿no? Entonces habría que tener también esas condiciones y características para poder coadyuvar a una solución salomónica, ¿no? Una pregunta más, como para no amontonarnos de preguntas al final, si les parece. Nos preguntan, por ejemplo, ¿qué diferencia? Ah, Junior, ¿qué tal, Junior? Un gusto saludarte. ¿Qué diferencia hay entre la ejecución del acta de conciliación, ¿no? Con la demanda de alimentos? Bueno, ¿qué pasa? De acuerdo a la conciliación o la ley de conciliación, bien sabemos, y es importante que ustedes también lo sepan, que en materia de familia es posible conciliar, pero no es obligatorio. En los procesos civiles es obligatorio, porque gran parte del derecho privatístico, ¿de acuerdo? El derecho entre privados es respecto a derechos disponibles, propiedad, de repente resarcimiento del daño, de repente asuntos ligados directamente a responsabilidad civil contractual, extracontractual, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? En familia no es obligatorio, es facultativo, ¿de acuerdo? Entonces, ambos progenitores, ¿no? Ambos progenitores podrían ponerse de acuerdo respecto al monto. ¿Mm? Se podrían poner de acuerdo. ¿Y eso qué significa? De que esa acta adquiere título ejecutivo, es decir, ya no se va a discutir respecto a las posibilidades del obligado, porque el obligado ya se comprometió a un monto. ¿Y eso qué requiere? ¿Eso qué genera? Bueno, genera como consecuencia, ¿no? Va a generar como consecuencia, esto va a generar como consecuencia que podamos exigir el cumplimiento de dicha acta en un proceso de ejecución, ¿no? Lo cual resulta ser mucho más célere, ¿no? Mucho más célere. Oiga, y si no se quiere, y si el obligado a pesar de eso no quiere cumplir, bueno, ejecutamos el acta. Y si las necesidades del menor aumentan, pues ahora ya planteamos un aumento de alimentos, ¿no? Entonces, esos son algunos aspectos. Gracias, Juno, por la pregunta. Y por ahí nos han dicho el tema de los formatos. Miren, créanme que tengo todito los formatos. Así que yo les voy a mostrar también cada uno de los formatos y además al final de la sesión, pues a través de nuestros amigos de Udiápolis, les compartiré cada uno de estos formatos con la finalidad de que los tengan a la vista, ¿no? Bien, vamos a cerrar un ratito el tema de las preguntas para que podamos continuar. Y ahí voy a dejar también mi correo por si desean tal vez alguna inquietud que yo les absuelva o alguna información que yo les pueda dar, yo con el mayor de los gustos lo hago, no se preocupen, ¿ya? Ahora sí vamos a continuar porque si no nos vamos a quedar hasta la medianoche y creo que no vamos a poder, no les van a dejar. No, mentira. Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Muy bien. El artículo 164A, ¿ya? Es una innovación. Justamente el paquete que ha aprobado el Congreso recientemente que les había hecho mención, ¿se acuerdan? Ya, muy bien. Este es el artículo 164A. ¿Qué ha permitido el 164A ahora en el proceso de alimentos? Algo bien interesante. Que se ha dado muy, 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 muy fuertemente durante la pandemia, pero que ya lo ha institucionalizado el artículo 164A. ¿Qué cosa ha sido, profesor? Bueno, que la demanda de alimentos ya no solo se va a presentar por escrito, sino que también se puede presentar de manera virtual, empleando la mesa de partes electrónica que tienen los juzgados, lo cual es muy bueno, ¿no? Es algo muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la comodidad de nuestros hogares podríamos nosotros presentar una demanda de alimentos, ¿no? Y aquí, precisamente por lo que acabo de comentar, también se añade, alternativamente la demanda puede ser presentada por medio de formularios físicos o electrónicos. Y como ya les he mencionado, tenemos todos los formularios para comentarlos luego de que analicemos estos aspectos. ¿Qué más señala el artículo 164A? Voy a dar lectura así sucintamente. Dice, la parte demandante debe procurar especificar si la parte demandada es un trabajador dependiente o independiente. ¿Por qué creen ustedes que esto ocurre? Ocurre por un factor importante, porque si es un trabajador dependiente, es decir, si trabaja para una empresa privada o si trabaja para el sector público, yo voy a demandar, y esta es una pregunta importante, ¿eh? Yo voy a demandar por un monto específico o demandaré por un porcentaje específico. ¿Qué creen ustedes? Exactamente, doctor Jesús, por supuesto. Demandaré por un porcentaje si es que se trata de una persona que está adscrita al sector público o privado como trabajador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el progenitor se dedica al servicio de taxi, yo no lo voy a demandar por porcentaje. Esto se los digo porque en la práctica uno ve muchas cosas, ¿no? A mí me ha tocado revisar demandas en las que se demandaba por porcentaje y el demandado o el obligado era una persona que no tenía un trabajo fijo. ¿Mm? Entonces hay que ser cuidadosos con esto, ¿no? Muy bien. Además, ¿qué señala? Mencionando el nombre del lugar donde la parte demandada trabaja o ejerce sus labores. ¿Con qué finalidad? Para que el juez pueda solicitar, oiga, señor empleador, facilíteme pues las últimas boletas del obligado y en base a eso yo cuento con un documento óptimo, idóneo, ¿no es cierto?, para poder determinar cuál será el monto que fijaré como pensión alimenticia. Y eso lo digo ¿por qué? Porque el último párrafo es que señala la no consignación de esta información no determina en ningún caso la inadmisibilidad o la improcedencia de la demanda.
Oiga, profesor, o sea, y si yo no consigné esos datos en mi demanda, ¿qué va a ocurrir? Probablemente no oficien al empleador o probablemente, no lo sé, eso pueda repercutir en el monto de la pensión que el juez fijará. Pues fíjense que ahora ya no. Y esto es lo bueno del 164. ¿Por qué? Porque el juez tendrá de oficio que solicitarlo. Y eso sí me parece una práctica importante porque ha habido en más de un proceso judicial que pese a que el juez podría haber de oficio requerido información al empleador, no lo ha hecho y le ha dejado ese rol a las partes. Pero ¿qué ocurre en los diseños procesales y en la realidad práctica y de los procesos judiciales? Que no todos o no todas aquellos que son patrocinados por un abogado o abogada tienen la suerte de ser patrocinados por un buen abogado o buen abogado. Y eso genera falencias en cuanto al planteamiento de las acciones judiciales, que están siendo solucionadas con este 164A. ¿Por qué? Porque todo este paquete normativo ahora le generan un peso, una carga mayor, para ser más técnicos, facultades probatorias al juez para que vaya más allá. ¿Mm? ¿Por qué razón? Porque estamos frente a la necesidad de salvaguardar el interés superior del niño. Y ese es un principio que se encuentra consagrado además en los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Perú ha suscrito y ratificado. Además, es importante que nosotros al momento de plantear la demanda consignemos también nuestro correo electrónico. Obviamente tendremos que por norma jurídico procesal consignar nuestra casilla electrónica del SINOE, es decir, el sistema de notificaciones electrónicas, y además también nuestro teléfono celular. ¿Por qué? Porque con el tema de las nuevas tecnologías, la flexibilidad en cuanto a las nuevas tecnologías permiten a los secretarios judiciales y a los asistentes jurisdiccionales que también colaboran que puedan notificar a través del WhatsApp, por ejemplo. Y ha ocurrido y ocurre, y no me dejarán mentir nuestros colegas que se encuentran aquí presentes. Entonces, el 165 también ha resultado ser una posibilidad de mejoría en cuanto a estos factores. ¿Y por qué ha sucedido esto? ¿Qué es lo que ha permitido estos aspectos? Bueno, lo siguiente, miren, el juez va a recibir la demanda, la califica, ¿no es cierto? Pero además, si el juez advierte una omisión por parte de quien demandó, o sea, en el escrito de la demanda, si el juez se da cuenta que hay un defecto que puede ser subsanado, ya no va a declarar inadmisible, fíjense. ¿No? Porque lo usual era, ya, bueno, declaro inadmisible y ya el demandante, pues, que se encargue de subsanar el error. Ahora ya no. El segundo párrafo del 165 señala que va a declarar la admisión. Es algo bien curioso, ¿no? Declaro la admisión y le solicito al demandante que subsane. Pero ya estoy dando trámite a la demanda. Ya inicié todos los albores, todo, ya puse en funcionamiento el engranaje jurisdiccional. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, hay un cambio interesante, ¿no? Porque el juez, a pesar que advierte que hay una omisión, a pesar que advierte que hay un defecto, el juez declara admitida la demanda. Y le corre traslado al demandante, pero ya admitiendo la demanda, diciéndole, oye, te faltó esto, envíamelo nada más. O adjúntale un escrito. Entonces, esto es importante señalar. Además, claro, le va a señalar un plazo, ¿no? Oye, envíame, pero mira, recuerda que se ha fijado fecha para la audiencia, digamos, el 10 de agosto, bueno, antes de la audiencia tienes que entregar ese documento que yo he advertido que faltó que se consigne, ¿no? Pero ojo, mayores facultades probatorias al juez. Último párrafo del 165, ¿qué señala? De no presentar el demandante la partida de nacimiento que acredite el entroncamiento familiar, el juez, previa verificación de la ficha RENEC, ahora todo está interconectado con el sistema, solicita copia certificada de la partida de nacimiento al RENEC o al municipio que corresponda. A mí me parece sumamente interesante esta facultad probatoria.
A mí me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Cuando yo hace 10 años trabajaba en la Defensoría del Pueblo, muchos, muchas jovencitas acudían a veces a la Defensoría del Pueblo por una situación. ¿Cuál era? De que no tenían los recursos económicos para viajar a los lugares donde habían nacido y donde habían nacido sus hijos. ¿No? Se trataba de personas que habían emigrado a la costa, yo soy chiclayano. ¿Y qué ocurría? De que no tenían la posibilidad de recabar una partida de nacimiento. ¿Mm? ¿Y nosotros qué hacíamos? Como Defensoría del Pueblo, oficiábamos a la municipalidad para que por un tema de esos procesos se les denominaba petitorios, ¿no? Para que interponíamos nuestros buenos oficios para que nos faciliten una copia que no le cueste, ¿no? Bueno, ahora el juez puede hacer esto. Es decir, evidencia que no está la partida de nacimiento y puede solicitar a la RENIEC que la RENIEC le facilite una copia. Miren qué interesante, ¿no? O sea, a mí me parece también algo bien interesante. Y otro punto adicional, ¿no? Otro punto adicional es el siguiente. ¿Podemos modificar la demanda? ¿Podremos ampliar la demanda? Sí, sí podemos. ¿Habíamos ya presentado la demanda? Sí podemos. Siempre y cuando esta no haya sido todavía notificada al demandado. Entonces tenemos ahí un lapso bastante corto, sí, pero tenemos un lapso ahí en el que podríamos modificar o que podríamos ampliar la demanda en caso así sea a nuestro criterio necesario, siempre y cuando aún no se le haya notificado al demandado. Por otro lado, en estos casos relacionados pues al traslado de la demanda, bien sabemos que la norma procesal señala, ¿no? En estos casos, que el juez va a dar por ofrecido los medios probatorios, le va a correr traslado al demandado, esto también va a ser de conocimiento del Ministerio Público y tiene 5 días el demandado para contestar, ¿no? Hay un requisito interesante que se ha señalado en la contestación. Bueno, no es la sesión de hoy ligada a la contestación, pero es interesante saberlo porque les cuento esto. Alguna vez yo tuve la opción de traerme abajo toda una contestación de demanda de un abogado, y el abogado era el demandado, dicho sea de paso, por no haber cumplido con esta particularidad. ¿Qué señala esta particularidad? Nos refiere al literal B del artículo 167A. ¿Qué quiere decir esto? Que la contestación de demanda sí o sí tiene que contar con una declaración jurada de ingresos. ¿Mm? Si no tienen la declaración jurada de ingresos, se tiene por no contestada la demanda. Así que en el tema de la praxis podría resultar útil para generar como parte de una estrategia, ¿no? Como parte de una estrategia legal. Muy bien, eso con respecto al Código de los Niños y Adolescentes. Ahora sí pasemos al Código Procesal Civil y por lo tanto revisemos estrictamente qué señala la norma adjetiva con respecto a cómo debo redactar yo mi demanda de alimentos. ¿Mm? El 424 señala lo siguiente, como pueden ustedes ver. La designación del juez ante quien se interpone. Entonces, yo tendré que señalar al momento de redactar mi demanda ante qué juez dirigiré. Supongamos, si la demandante se encuentra en la ciudad de Chiclayo, tendrá que plantear la demanda de alimentos y el monto de petitorio que estima necesario es de 2.000 soles ante el juez de paz letrado de turno de la ciudad de Chiclayo, ¿no es cierto? Y si fuera mayor a 9.990 soles, o sea, casi 10.000, tendrá que plantear, ¿no es cierto?, su demanda ante el juez especializado de familia de turno de la ciudad de Chiclayo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera consideración que tengo que yo tener en cuenta al momento de redactar la demanda de alimentos. El juez competente. La designación del juez ante el cual se interpondrá la demanda de alimentos. Número 1. Número 2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante, el domicilio procesal electrónico. Es decir, nombre, se me ocurre el siguiente: Luis Roberto Cabrera Suárez. Datos de identidad: DNI número 40203085. Dirección domiciliaria: Los Olvidados de Dios número 323.
Domicilio procesal del demandante, Girón, Girón Castilla 317. Casilla electrónica 9334 del SINOE. ¿No es cierto? Eso lo colocaré en la primera parte de mi demanda, ¿no? Ya coloqué como título prácticamente ahí ante qué juez lo dirijo, luego señalaré el nombre del demandante, los datos de identidad, la dirección domiciliaria y el domicilio procesal, ¿no? El domicilio procesal es el lugar donde yo deseo que sea notificada que yo quiera recibir todas las notificaciones, resoluciones y demás providencias recaídas en el proceso y expedidas por el órgano jurisdiccional. Como tercer punto, yo tendré que tener en cuenta el nombre y la dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante si no puede comparecer o no comparece por sí mismo. Entonces, este artículo, este inciso 3 es un inciso que puede ser utilizado en determinados casos, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá ocasiones en que tal vez el legitimado para interponer la demanda no lo puede hacer, ¿no? Por una serie de situaciones. Entonces tendrá que ser el representante o el apoderado que señale sus datos. O tal vez se le ha dado un poder especial para juicio, ¿no? En más de una ocasión, a nosotros como abogados se nos concede, ¿cierto? Se nos concede la posibilidad, nuestros clientes, de que podamos plantear las demandas por ellos, ¿no? De repente, ¿no? A usted le tocará, yo no quiero ver jamás al padre de mi niño, y por lo tanto, señor abogado, por favor, quisiera que usted se encargue de todo, de estar presente en todas las audiencias en mi nombre y representación. Bueno, ¿no? Hay casos. Muy bien. Seguimos. ¿Qué más se tiene que tener en cuenta? Por supuesto, el inciso 4 nos indica lo siguiente: el nombre y dirección domiciliaria del demandado. Pues claro, porque tiene que notificarse, tiene que tener conocimiento de lo que se le exige el obligado, ¿no? ¿Y qué pasa si es que no tengo yo idea de dónde se encuentra el demandado? Bueno, pues entonces ahí tendremos que, bajo juramento, señalar, ¿no? Cuál es su domicilio, ¿no? ¿Qué más? El petitorio. ¿Qué es el petitorio? Es el pedido concreto, ¿no? Es mi pretensión específica, ¿no? ¿Qué es lo que yo le pido al juez? ¿No? Señor juez, solicito a vuestro despacho, ¿no? Señor juez, interpongo formal demanda de alimentos, ¿no es cierto? A favor de mi menor hijo, a favor de mi menor hija, a favor de mis menores hijos o de mis menores hijas, ¿no es cierto? Con la finalidad de que el obligado, ¿no es cierto?, le asista con una pensión mensual y adelantada y usted consignará ahí el monto que considere pertinente. Pero ojo, ya vamos a hablar, ¿no? Ya vamos a hablar en su momento, ¿verdad? Ya vamos a indicar en su momento lo concerniente, ¿no es cierto?, lo concerniente a que no es lo que yo creo conveniente, sino es lo que yo puedo corroborar, lo que yo voy a acreditar, ¿ya? El papel no aguanta todo, y eso hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Y luego de eso, tendré que señalar los hechos en que se funda el petitorio. Hay una relación bien interesante que yo siempre indico, ¿no? No hay hechos sin pruebas, ¿ya? No se olviden de esto. No hay hechos sin pruebas. Yo puedo decir muchas cosas en mi demanda, muchísimas, pero si no tengo nada que lo pruebe, nada que lo acredite, nada que lo corrobore, nada que lo ligue con la realidad, entonces solamente tengo letras. El derecho es así. El derecho no es una práctica subjetiva. El derecho es objetivo. Es una ciencia y por lo tanto requiere de racionalidad y requiere de objetividad, lo cual significa que por más que yo tenga demandas de 400 páginas, que las haya, de nada sirven esas 400 páginas si no hay pruebas que sustenten los hechos que se narran en esas 400 páginas. Eso es importante. No hay hechos si no hay pruebas. Si usted no tiene cómo probar lo que dice, mejor no lo diga, porque podría ser usado en su contra. Y no le va a traer buenas, y no va a resultar ser producente al objetivo que usted espera. Señale lo que usted pueda probar.
Eso es lo que debe señalar. No se ocupe en señalar cosas que no están ligadas directamente a los objetivos del proceso. ¿Cuál será el objetivo del proceso de alimentos? Que se fije una pensión en favor del menor. Ese es el objetivo. Y si ese es el objetivo, pues entonces, ¿valdría la pena yo señalar de que mi expareja me fue infiel? No. ¿Valdría la pena señalar que mi expareja de repente ya se encuentra conviviendo con otra persona? No, no tiene nada que ver con el objetivo del proceso. El objetivo del proceso aquí es que estrictamente se fije una pensión en favor del menor para que se pueda desarrollar de manera integral. Esos son aspectos que, bueno, están altamente llenados caracterizados por la subjetividad y no coadyuvan al cumplimiento del objetivo. El objetivo aquí es lo siguiente, y aquí culmino con el tema de ese esquema que yo siempre hago, ¿no? Si yo no tengo pruebas, no tengo hechos. Y si no tengo hechos, amigos míos, no tengo pretensión. No hay pretensión que valga si no hay hechos que la sustentan. Los hechos sustentan las pretensiones y las pruebas corroboran los hechos. Por lo tanto, si yo quiero tener éxito en un proceso judicial, tengo que tener una buena calidad de pruebas, no cantidad, calidad de pruebas. ¿Cuáles serán entonces esas pruebas con calidad en el proceso de alimentos? Lo vamos a ver más adelante. Posterior a ello, señalaré la fundamentación jurídica del petitorio. Profesor, ¿y cuál es la fundamentación jurídica del petitorio? No se preocupe, ya hemos visto todos los artículos. Todos los que hemos visto son la fundamentación jurídica del petitorio. Lo que va a hacer usted es invocarlos, señalar de qué se refieren y punto, porque el juez conoce el derecho. ¿Mm? Y es más, si luego cuando revisemos los formularios, ahí se van a señalar incluso más artículos, sobre todo de carácter convencional, que también usted los puede añadir y sustentar de una manera mucho mejor lo concerniente a su demanda. 8. El monto del petitorio. Bueno, usualmente se coloca al inicio, en el momento de señalar, pero bueno, puede señalar nuevamente el monto. ¿Cuáles van a ser los medios probatorios que acreditan los hechos que sustentan la pretensión? ¿No es cierto? Y al final, la firma del demandante. O, como lo habíamos visto en el inciso 4, la de su representante o del abogado. Y se dice o, ¿por qué? Porque, oh sorpresa, no es necesaria la firma del abogado, ¿no? Muy bien. Por eso dice aquí el último párrafo del inciso 10, la cual no será exigible en los procesos de alimentos y de declaración judicial de paternidad. Y listo. Y listo. ¿Puede a propósito de lo que se señala en el último párrafo del inciso 10, ¿puede un analfabeto firmar? Sí, pero no firma si no coloca su huella digital ante el secretario del juzgado. Así lo señala el inciso 10 del artículo 424. Hay algo que me pareció importante de señalar, de añadir, ¿sí? ¿No? Algo que me pareció importante, ¿no? Y que necesariamente considero que, bueno, es motivo de amplitud. El artículo 483 del Código Procesal Civil señala lo siguiente, ¿no? ¿Mm? Que cuando alguien pretende separarse, ¿no? O que tiene como pretensión principal la separación de hecho o el divorcio, ¿no? Necesariamente, ¿no? Tendrá que acumular lo concerniente a las demandas de alimentos, ¿no? Y esto es obviamente por un tema de economía procesal, ¿no? Para que se pueda salvaguardar los intereses del menor. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema de la redacción, pero se lo señalo como un tema importante. Muy bien. ¿Qué más se nos señala en la norma adjetiva? El artículo 560 hace referencia a un aspecto importante también, ¿no? Que señala lo siguiente. Corresponde el conocimiento del proceso de alimentos al juez del domicilio del demandado o del demandante a elección de este. Es decir, la persona que va a demandar alimentos, de repente, ¿no? El obligado vive en Juliaca, ¿no? Entonces,
la demandante puede demandarlo en Juliaca. El demandado vive en Querocotillo. ¿Mm? Bueno, lo pueden demandar en Querocotillo. O puede la demandante demandar al obligado en su propio domicilio, ¿no? En su propio domicilio. Eso es lo que nos señala el artículo 560. ¿Puede haber un cuestionamiento de repente por el obligado? No, señor juez, ¿sabe qué? Yo vivo yo vivía pues aquí en Lima y me han demandado en Chiclayo, debieron demandarme aquí en Lima. No, no puede existir ningún cuestionamiento, porque así lo señala la norma, específicamente en el segundo párrafo del artículo 560, que como pueden ver ustedes, se indica, el juez rechazará de plano cualquier cuestionamiento a la competencia por razón de territorio. Claro, ha habido casos, ha habido casos en los que ha habido abuso de derecho, en que la demandante ha demandado al obligado en varios distritos y en varias ciudades, a pesar de que, no, a pesar de que sabía que el obligado no vivía en ellas. Se inventó una dirección con la finalidad de perjudicar, ¿no? Entonces, también sabemos que uno de los principios establecidos en el título preliminar es que no puede, no hay forma de alguna manera, de ninguna manera, perdón, perjudicar a través de un ejercicio abusivo del derecho, ¿no? Pero son malas prácticas que a veces se realizan, ¿no? ¿Quiénes pueden representar al menor o a quien necesita los alimentos de acuerdo al Código Procesal Civil? Bueno, el apoderado judicial del demandante capaz, el padre o la madre del menor alimentista, también puede demandar alimentos el tutor, ¿no? Si es que no tenemos padres que gocen de la patria potestad, todos estos han fallecido. Podría ser el curador, que ahora, bueno, se le denomina apoyo en muchos casos. Los defensores de menores, ¿no? Hay defensorías municipales en los municipios y hay otro tipo de defensorías también. El Ministerio Público también lo podría hacer, ¿no? Los directores de establecimientos de menores, bueno, ha habido algunos casos curiosos con respecto a ello y los demás que señale la ley. Por otro lado, el artículo 563 de la norma adjetiva señala que el juez, a pedido de parte, el juez a pedido de parte, y siempre y cuando no haya duda respecto al vínculo familiar, ¿no? Siempre y cuando no haya duda respecto al vínculo familiar, ¿sí? Puede el juez prohibir al demandado ausentarse del país mientras no haya garantizado el cumplimiento de la asignación anticipada o la pensión alimentaria. Algunos, cuando se aprobó esto, consideraron que era excesivo, ¿no? Porque el segundo párrafo del artículo 563 señala, esta prohibición se aplica independientemente de que se haya venido produciendo el cumplimiento de la asignación anticipada o pensión alimentaria. Y ahí estaba la crítica, ¿no? Oye, pero y si quiere viajar al extranjero, no lo va a poder hacer porque tal vez la otra parte lo solicita y el juez se lo otorga. Ese es un criterio que tal vez no está muy desarrollado, porque el 563 señala que puede, pero el juez, ¿qué criterios debería tener en cuenta para, de alguna forma o no, aceptar esa prohibición, ¿no? A pesar incluso de que esté cumpliendo con la asignación anticipada de la pensión alimentaria? Entonces, ¿nos parece aquí que el 563 no lo sé, no me parece tan desarrollado en todo caso, ¿no? Seguramente ha tenido una buena intención, pero me parece que en la redacción podríamos tener algunos problemas, ¿no? Algunos problemas. Lo que les había mencionado en el Código de los Niños y Adolescentes también se replica de una forma mucho más interesante en el 564, información solicitada de oficio por el juez en los procesos de alimentos. ¿Qué señala? Permítanme dar lectura sucintamente. El juez solicita el informe por escrito al centro de trabajo del demandado sobre qué. ¿Se acuerdan lo que veíamos antes? Ya, ahora, ¿sobre qué le va a pedir información? Remuneración, gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de este. Incluso añade, para otros casos, el informe es exigido al obligado
al pago de la retribución económica por los servicios presentados por el demandado. Y además, indica aquí, el juez solicita las declaraciones juradas de renta anual de la parte demandada, esas declaraciones que hacemos todos los años, ¿no es cierto? Que a través de nuestros contadores, esa declaración jurada de la renta anual, ¿ante quién? Ante la SUNAT. Además, el juez de oficio también puede solicitar, ¿qué cosa? Copia literal de las partidas registrales de los bienes muebles e inmuebles, activos e inactivos del demandado. Y usted se preguntará, ¿pero para qué, profesor? Para poder ver qué bienes tienen, ¿no? Eso es importante también, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, incluso el 564 ahora señala, ¿no?, que este informe solicitado por el juez tiene que ser directamente, ¿no?, directamente remitido al juzgado por la entidad emplazada en un plazo no mayor a 7 días, de manera completa y veraz. Ay de aquel que se haya atrevido a mentir en ese informe, de favor, podría ser denunciado ante el Ministerio Público por haber cometido el delito, ¿no?, que tal vez haya perpetrado de acuerdo a las especiales circunstancias de este factor. El 566 nos parece también importante en cuanto al ámbito del conocimiento panorámico de este proceso de alimentos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque miren, aquí el 566 que señala, la pensión de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por periodo adelantado y se ejecuta aunque haya apelación. Es decir, por ejemplo, se fijó una pensión de alimentos por 800 soles, el obligado no está de acuerdo, el demandado no está de acuerdo, apela. A pesar de que haya apelado, tiene que empezar a cumplir con la obligación. En otras palabras, esto técnicamente se conoce que se concede con apelación sin efecto suspensivo, ¿no? O sea, necesariamente tendrá que cumplir con la obligación. Cuando se obtiene, esto también es un tema procedimental, o mejor dicho, a consecuencia de la emisión, a consecuencia de la decisión emitida por el juzgador, ¿no?, obtenida sentencia firme que ampare la demanda, el juez ordenará al demandado abrir una cuenta de ahorros a favor del demandante, ¿no? Y eso lo hace ante el Banco de la Nación, ¿no? Aunque también podría ser a cualquier institución del sistema financiero, de acuerdo al 566, ¿no? Pero generalmente se hace ante el Banco de la Nación. Y esa cuenta solo va a servir para el pago y cobro de la pensión alimenticia ordenada. Aquí hay que tener cuidado, ¿no?, porque también podríamos ser nosotros abogados patrocinadores del obligado. Y de repente el obligado ha hecho consignaciones en cuentas diferentes a la cuenta de alimentos. Bueno, no se va a tener en cuenta. Habría que recomendar a nuestro patrocinado, en caso haya sido demandado, que siempre consigne los montos relacionados a la pensión o cualquier otro monto en esa cuenta que fue creada para dicho fin. Muy bien. Además, ¿qué pasa, por ejemplo, no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los lugares donde no hay entidades financieras? Podríamos preguntarnos eso. El 566 también tiene una solución a ese problema y señala lo siguiente. En los lugares donde no haya entidades financieras, el pago y la entrega de la pensión alimenticia se hará en efectivo, dejándose constancia en acta que se anexará al proceso, ¿no? Eso también puede ocurrir. Muy bien, muy bien. Como también sabemos, y esto tal vez no lo saben la mayoría o algunos de los presentes que no son abogados, ¿no? ¿Sí? Es lo siguiente, ¿no? El apercibimiento y remisión al fiscal. ¿Qué pasa? Ya tiene una sentencia, ¿sí? Ya debe cumplir entonces con su obligación, pero no cumple. El juez, si es que el demandante le pide, ¿no?, le dirá, ¿no?, le correrá traslado al obligado requiriéndole, oiga señor, ¿sabe qué? Pues cumpla con pagar la pensión. Usted debe del mes de mayo, del mes de junio y también del mes de julio. Cumpla en cancelar el monto. No lo hace. Entonces hará efectivo el apercibimiento de remitir copias de esta liquidación de pensiones devengadas a la Fiscalía de turno. ¿Para qué? Para que inicie una investigación por lo que se conoce como el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no?
de omisión a la asistencia familiar. Esa es una técnica, ¿no? Es una técnica que el legislador ha considerado pertinente para promover, ¿no? Que se pueda cumplir con las obligaciones. Ahora, permítanme hacer un paréntesis chiquito aquí. Estoy seguro que más de alguno de los presentes nos ha tocado conocer a obligados en prestar alimentos o en cumplir con una pensión que han dicho lo siguiente, ¿no? Que parezca descabellado pronunciarlo siquiera. Prefiero no cumplir con pagar la pensión y que me matan a la cárcel. Así hay gente, tristemente, en nuestra sociedad. Y han ido a la cárcel. Y no han cumplido con su obligación. ¿Y dónde entonces se logró, de alguna manera, salvaguardar el interés superior del niño? Tal vez habría que pensar en esquemas, ¿no? Que permitan salvaguardar el interés superior del niño, incluso frente a situaciones como las que acabo de narrar, que créanme que he conocido de varias, ¿no? Porque luego de que haya cumplido su pena, claro, podremos presentar liquidaciones y omisiones a la sentencia familiar y acusaciones y finalmente sentencias y sentencias tras sentencias y que el obligado se quede siempre en la cárcel, pero ¿y hasta eso? ¿Qué hacemos con el menor? ¿Y qué haríamos con la obligación, con la posibilidad directa, ¿no? de salvaguardar su desarrollo integral, ¿no? Es el tema, ¿no? O sea, sabemos de que, bueno, que se vaya a la cárcel, pero ¿y? Eso no garantiza que el menor reciba un monto que coadyuva su desarrollo integral. Y ese es el fin el objetivo del proceso era ese, ¿no? Y si no se cumplió con ello, entonces, algunos países han optado por fijar fondos especiales para ello, ¿no? En nuestro país no. Pero bueno, ahí les dejo la inquietud, ¿no? El 675 es algo que sí creo yo que tenemos que consignarlo en la demanda, en nuestra fundamentación jurídica y además señalarlo como un otro digo, señalarlo de todas maneras, ¿no? Que amparados en el artículo 675 solicitamos una asignación anticipada de alimentos. Voy a dar lectura al artículo, ¿ya? Dice, en el proceso sobre prestación de alimentos procede la medida de asignación anticipada de alimentos cuando es requerida por los ascendientes, por el cónyuge, por los hijos menores con indubitable relación familiar o con los hijos mayores de edad de acuerdo con lo previsto en los artículos pertinentes, ¿no? ¿Qué significa esto? Redactada la demanda, yo solicito que antes de que se emita sentencia, ya se me asigne anticipadamente un monto de pensión. Lo cual es sano, ¿no? Porque yo no voy a esperar a que se emita sentencia para en ese espacio en el que aún no se ha emitido sentencia, el menor siga estando desprotegido y no siga percibiendo lo que se necesita para que pueda desarrollarse integralmente. Y por lo tanto, esta figura del 675 fue una figura muy innovadora que ahora, si le invocamos, el juez tendrá que fijar, ¿no? De todas maneras, una asignación anticipada, que probablemente, ¿no? Probablemente en estos casos, no necesariamente, o no será el monto que fije en sentencia, ¿no? De repente en el monto del petitorio se fijaron 1.200 soles. Tal vez en la asignación anticipada el juez puede señalar 800, ¿no? O podría ser los 1.200 también, o podría ser menos, ¿no? Profesor, y dígame, ¿y si se fijó 800 y al final en la sentencia se fijó el monto de 2.500? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues entonces el obligado podrá reducir, ¿no es cierto?, los 800 que anticipadamente asignaba de forma mensual de acuerdo al requerimiento del juez y, bueno, cumplir con el restante, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer. Así es. O sea, las va a descontar de la que se haya establecido en la sentencia definitiva. Es importante también conocer a qué nos referimos con liquidación, ¿no es cierto? Claro, la liquidación, por supuesto. Lo que pasa es que cuando concluye el proceso, ¿no? El secretario tiene que practicar la liquidación de las pensiones devengadas, ¿no? ¿Y esto se hace desde cuándo? Bueno, en nuestro país se liquidan las pensiones devengadas desde la notificación de la demanda. Es decir, supongamos, el demandado, perdón, fue notificado en enero del 2023 y la sentencia es de julio del 2023.
Entonces, ¿cuántos meses debe? Ya, pues yo diría enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio también, porque es por adelantado, ¿no es cierto? Entonces, si se fijó una pensión, digamos, de 800 soles por 7, vendrían a ser 5.600 soles que ella debe. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros somos abogados patrocinadores de los demandados, sería importante, ¿ya?, que le digamos a nuestro patrocinado que junte un monto, ¿no? Que tenga una previsión, porque cuando se emita la sentencia, ¿no es cierto?, va a tener que cumplir con la liquidación de pensiones alimenticias devengadas de los meses desde que fue notificado hasta la fecha en que se emitió sentencia. Entonces, para que no se despresupueste, si cabe el término, es importante que nosotros aconsejemos que tenga un monto más o menos establecido y destinado para ese objetivo, ¿no? Ahora, hablemos un poco de lo que les había señalado, ¿no? La acreditación del estado de necesidad del alimentista en los procesos de alimentos. Y al final hablaremos, pues, y mostraré lo que ya les había dicho, ¿no? Los famosos formularios que se los voy a compartir, por supuesto, ¿no? Como habíamos señalado. Bien, el razonamiento probatorio en las demandas de alimentos, ¿m? En las demandas de alimentos, nos dicen en el chat, la autora Loana dice, tengo entendido que la asignación anticipada de alimentos ya es obligatorio. Sí, ya es obligatorio, por supuesto, ya es obligatorio, pero de todas maneras es importante que lo señalemos, ¿no? Que lo señalemos, porque hay juzgadores que no lo fijan, ¿eh? Ha habido casos en los que no lo han fijado, así que es mucho mejor que nosotros lo pidamos, ¿no? Así es, así es. Miren, razonamiento probatorio. Gran parte de nuestro sistema jurisdiccional se ha caracterizado por no ser racional. Se han emitido y se siguen emitiendo decisiones tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, etcétera, que no necesariamente están ligadas a facultades de carácter racional, sino más bien subjetivo. Es decir, el juez se convence de que esta puede ser más o menos la verdad y por lo tanto eso es lo que decide. Y eso está mal, ¿no? Eso está mal. Lo que deberíamos nosotros siempre procurar es que exista suficiencia probatoria en los diseños procesales para determinar cuándo declarar fundado o infundada una demanda o cuándo en el ámbito penal declarar inocente o culpable a una persona, ¿no? Eso al menos en el derecho anglosajón ha tenido importantes avances y en todo Iberoamérica hay una corriente bastante interesante y bastante nutrida en lo que respecta al razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio influye, por supuesto, en las demandas de alimentos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del razonamiento probatorio, estamos hablando de un proceso de evaluación y análisis de las pruebas que se presentan en un caso de alimentos. Y ya lo había dicho anteriormente, nosotros no tenemos hechos si no tenemos pruebas que corroboren dichos hechos. Y no tenemos pretensión si no hay hechos que la sustentan. Por lo tanto, en las demandas de alimentos, para aterrizarlo al caso concreto, el razonamiento probatorio desempeña un papel preponderante, desempeña un papel trascendental, desempeña un papel que resulta ser columna vertebral de lo que se determinará como obligación al demandado. Y para salvaguardar la proporcionalidad de los alimentos y su cuantía. No puede ser fijado especulativamente. Y esto es peligroso, porque en más de una ocasión se plantean demandas, sí, yo demando por 800 soles, nunca cumplió en asistir a su menor, trabaja en tal cosa, pero ¿por qué 800? Podrían ser 600, como también podrían ser 2000. Yo no puedo especular, tengo necesariamente que acreditar cuáles son las necesidades del menor. Y créanme que esta práctica va a contribuir a tener decisiones mucho más ciertas a la realidad. Por lo tanto, el razonamiento probatorio en las demandas de alimentos y en los procesos de alimentos en general es trascendental. Nosotros tenemos que acreditar el estado de necesidad del alimentista.
¿Por qué? Porque el estado de necesidad alimentista se refiere justamente a la condición de una persona que carece de recursos suficientes para cubrir, como decíamos, sus necesidades básicas de alimentación. Y no solamente básicas, porque ya hemos dicho que requiere alimentos, implica un desarrollo integral del menor. Pero hay que acreditar. ¿Cómo acreditamos eso? Y con respecto a las posibilidades del obligado, pues de la misma manera. El obligado legalmente tiene la responsabilidad de proporcionar alimentos, por lo que se tienen que evaluar sus posibilidades económicas, sus posibilidades financieras para que cumpla con su obligación como padre. ¿Y eso qué implica? Que conozcamos sus ingresos, que conozcamos sus gastos, que conozcamos qué responsabilidades tiene para determinar su capacidad de cumplimiento. Y bueno, el entroncamiento familiar también es importante porque es la vinculación directa que va a dar sustento a lo que nosotros conocemos como obligación legal. Permítame entonces, bajo lo que yo he señalado, retornar a este factor, el artículo 92. ¿No? Miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para que se entienda con mayor claridad lo que quiero decir. Permítanme aquí compartir una página en blanco. ¿Sí? A ver. Voy a copiar el artículo 92. De la misma diapositiva lo he copiado. ¿No? Se considera alimentos lo necesario para el sustento. Muy bien, sustento. Vamos a crear aquí un cuadrito que nos permita a nosotros determinar una sustento. O sea, mejor dicho, alimentación en sentido estricto, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué más? Habitación. En otras palabras, vivienda. ¿Qué más? Vestido. En otras palabras, vestimenta. ¿Qué más? Educación. ¿Qué más? Instrucción y capacitación para el trabajo, que también vendría a ser educación. Asistencia médica. Muy bien. Asistencia psicológica. ¿Qué más? Recreación. Y todo aquello que resulte ser, ojo, que esto no es agotable, y todo aquello que resulte ser necesario, obviamente, para la manutención del menor. Muy bien. Entonces, supongamos que solamente es esto. Y colocamos un total. Díganme ustedes, ¿cuánto se gasta, ustedes con mayor conocimiento de causa, en la posible alimentación de un menor? Mensualmente. Podríamos situar cuántos soles. Eso va a depender de la realidad de cada hogar, ¿no es cierto? Así que me han dicho 600 soles por ahí, voy a consignar 600 aquí. Ya, muy bien, consignaré 600. Vivienda, ¿cuánto? Eso también va a depender, ¿no? Eso también va a depender, pero digamos pues, fijemos un monto más o menos de cuánto puede costar o el alquiler de una vivienda. Por ahí nos dicen 250 soles, ya. Vamos sumándole un poquito más, ¿ya? Vamos poniéndole, creo yo, unos 400, 500 soles, ¿ya? Pongámosle 500 soles también. Lo vamos a colocar aquí. Un alquiler. Ojo, ojo. Aquí perfectamente podríamos añadir servicio de luz, servicio de agua, servicio de internet, etcétera, porque lo va a utilizar el menor, ¿cierto? Algunos incluso en el tema de alimentación también consignan el gas. ¿Mm? Ojo. Vestimenta. Por eso les digo que puede ser mucho más extensa esta lista. Vestimenta. ¿Cuánto se gasta mensualmente en ropa del menor? Bueno, por vestimenta ahí nos dicen 250, ¿ya? 250 soles. Esto va a depender, obviamente, como les digo, de la realidad de cada hogar, de la realidad de nuestros patrocinados. Educación. Supongamos que es una educación privada. ¿Cuánto cuesta la mensualidad en un colegio privado? 600, 500, 300. Ahora vamos a poner 500. ¿Ya? 500. Asistencia médica. ¿Cuánto se gasta en las consultas médicas del menor? Y en la medicina, ¿no? Uh -huh.
Ya, muy bien. 300 soles. Solamente estamos haciendo una situación hipotética, ¿no? Esto va a depender, obviamente esto va a depender de la condición del menor, ¿no? Es una situación hipotética, ¿no? No es especulativa, es hipotética, para que sirva de ejemplo, nada más. Asistencia psicológica. La asistencia psicológica es necesaria. Tal vez nuestra generación consideraría que no, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, lo es, ¿no? Lo es, yo creo que sí lo es, ya. Supongamos que tenemos aquí 200 soles más. Recreación, cine, parque, juegos. ¿Mm? Pongámosle 200 soles. ¿Cuál es el total aquí? 1100, 1350, 1850, 3150, 3350, 3550, si es que no me equivoco. Puede que me esté equivocando. Todos los abogados no somos tan hábiles para los números. Pero hay un detalle. La obligación de prestar alimentos es solamente del obligado. No, los obligados son ambos padres, ¿no es cierto? Y si son ambos padres, entonces estaríamos frente a mitad, mitad, half and a half, como dicen los norteamericanos. Pero eso depende también, ¿no? ¿De qué depende? ¿Qué pasa si la persona que tiene la tenencia, ¿m? Debido a la especial condición del menor, ¿no? ¿No es cierto? No puede trabajar por dedicarse al menor, ¿cierto? Es otro factor que hay que tener en cuenta. Pero ojo, ¿por qué les decía que esta es un ámbito de carácter o de naturaleza hipotética? ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo no voy a ver, ¿para qué hago este cuadro? Que me parece importante hacerlo en nuestras demandas. ¿Por qué hago este cuadro? Porque luego yo tendré que señalar, oiga, ¿no? Yo podré en los medios probatorios, ¿no? En los medios probatorios, ¿qué haré aquí en los medios probatorios? Medios probatorios, documental, consistente en las boletas X, Y, Z, de fecha X, Y, Z, correspondientes a los meses de enero, febrero, yo diría mínimo 3 meses, marzo, ¿no? Por concepto de alimentación. Ah, entonces con esto sí estoy acreditando que mensualmente gasto 600 soles. ¿Mm? Otra documental, consistente en, ¿no? Se me ocurre, el contrato de arrendamiento, ¿no? Celebrado entre el demandante o la demandante, o entre la suscrita, ¿no? Entre la suscrita y Perico de los Palotes, ¿no? Propietario del inmueble donde radico junto a mi menor hijo. Con el cual acredito, me olvidé de colocar, con el cual se acredita que de manera mensual eh, que de manera mensual se cancela a favor a favor del propietario o propietaria la suma de, ¿cuánto era? 500 soles, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Y así. Eso implica razonamiento probatorio. ¿Mm? Eso implica razonamiento probatorio. Entonces, eso requiere, pues, de una situación mucho más exhaustiva, ¿no? Y eso también es justicia. Porque acá perfectamente podemos reducir los términos, o sea, esto, como les decía, es hipotético. Yo puedo acá poner 100, yo puedo acá poner 50, yo puedo acá poner 100, yo puedo poner 100. Pero, o sea, no es poner por poner, es acreditar. ¿Con qué? Con medios idóneos
que permitan justificar esos montos. ¿Estamos? Yo aquí no estoy consignando por consignar. Yo les he preguntado, ustedes me dicen montos, yo los coloco, ¿no? Pero esto va a depender de la realidad de cada uno de nuestros patrocinados o patrocinadas, ¿no? Y esto surge de qué? ¿O va a ser justificado con qué? Con esto, con pruebas. Si yo no tengo pruebas, entonces preferible no coloco el monto. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque podría ser menos o podría ser más, pero todo va a depender de los medios probatorios. Hay que ponernos en todos los escenarios. Nosotros podemos ser los defensores del obligado o podemos ser los defensores de la demandante o el demandante que acciona judicialmente su proceso de alimentos, ¿no? Y es por dicha razón que la única forma de poder darle mayor racionalidad y mayor objetividad a una demanda, a una decisión que emite el juez, es hacer el desagregado y acreditar por qué yo requiero determinado monto en cada uno de esos rubros de este conjunto al que nosotros llamamos alimentos. Y eso me parece que va a coadyuvar significativamente a una posibilidad mucho más real al momento de plantear nuestras demandas y de tener sentencias más justas. ¿Y por qué lo digo? ¿No? A mí me ha tocado ver o revisar expedientes en los que se fijaban pensiones de alimentos de 80 soles. Claro, usted dirá, pero ¿y si no tiene el obligado? Un momentito, también hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Si el obligado está en pleno uso de sus capacidades físicas o mentales, no nos parece apropiado que se fije ese monto. Además, hay datos estadísticos en distintas zonas geográficas de nuestro país que pueden ser un insumo importante al momento de justificar un monto, ¿no es cierto?, a favor del menor, que son insumos que resultan ser también útiles al momento de construir una decisión judicial, que no esté basada en la especulación. Ahora bien, dicho lo cual, voy a mostrarles algunos de los formularios que les había prometido. Vamos con el formulario de demanda de aumento de pensión de alimentos. Vamos primero con el formulario de demanda, ¿sí?, de alimentos para niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Ahora mismo lo estoy mostrando. Y aquí lo tiene. Esta es la resolución que lo aprobó y este es el formulario, ¿no? Como pueden darse cuenta, aquí se encuentra justamente lo que decíamos, señor juez de paz letrado del distrito X. Aquí se debe consignar, voy a ampliarlo un poco tal vez, aquí, ¿sí? Información del demandante o la demandante, ¿no?, sus nombres y apellidos, su DNI, su grado de instrucción, su dirección, su estado civil, el domicilio procesal, también datos de las personas para quien se solicita alimentos, es decir, el alimentista, ¿no?, los nombres y apellidos del menor, qué edad tiene, cuál es la vinculación que tiene con el demandado, se señala aquí si es que tiene alguna discapacidad, sí, no, especifique cuál, ¿no? Pueden ser más también los menores, ¿no? Aquí se puede consignar. Esto también lo puedo añadir también, ¿no? Puedo añadir otros aspectos aquí, ¿no? Adjunto una hoja y señalo lo pertinente. Datos del demandado, se consignan los nombres y apellidos, su DNI, su grado de instrucción, ¿verdad? Su dirección, su estado civil, su domicilio donde se le debe notificar. Aquí se señalará el petitorio y cuantía, ¿no? Acá se indica, solicito se fije pensión de alimentos a favor de sus hijos. Monto del petitorio, pensión de alimentos ascendiente a tanto o por porcentaje, ¿no? Aquí está en el mismo formulario. Y además, el mismo formulario señala lo que habíamos conversado. Solicito la asignación anticipada de alimentos. Monto del petitorio, asignación anticipada de alimentos ascendente a tanto. Hasta que se emita sentencia. Fundamentos de hecho de la demanda, es decir, las razones por las que demanda. Todos estos fundamentos de hecho justifican. Pues no, simplemente yo tendré que señalar de que con el padre de mi menor hijo se mantuvo una relación afectiva, producto de ella
nació nuestro menor hijo, y bueno, el obligado se ha desatendido, pues, ¿no? De sus obligaciones como padre, y no puedo, y me veo en imperiosa necesidad de acudir ante el órgano jurisdiccional, ¿no? Las necesidades del alimentista, miren, lo que yo les decía, está en el formulario. Comestibles, sí, no, monto. Habitación, vivienda, sí, no, monto. Vestimenta, sí, no, monto. Educación, sí, no, monto. Asistencia médica y recreación. ¿Se dan cuenta? En el formulario está. Pero a veces en las demandas que se redactan por los abogados, ¿no? No se colocan, ¿no? ¿Mm? Entonces habría que tener en cuenta estos factores, ¿no? Que creo yo que son importantes. Información de la capacidad económica del demandado. Labora en relación de dependencia. Ahí marcaremos la opción que resulte pertinente. Nombre de la empresa en que labora. A qué se dedica, a qué actividad se dedica. Cuáles vendrían a ser sus ingresos mensuales aproximados. Algún tipo de información adicional. Si es que tal vez tiene otros hijos el demandado, porque tampoco no se podría desproteger a otros menores de edad, ¿no es cierto? Y los nombres y apellidos, ¿no? Si es que estuviera otros hijos. Y aquí está toda la fundamentación jurídica, que son varios de los artículos que nosotros hemos analizado, además de otros dispositivos internos del Poder Judicial, ¿no? Aquí están todos los artículos que hemos visto, tanto el Código de los Niños y Adolescentes como el Código Procesal Civil. Y aquí señalaré cuáles son mis pruebas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero acreditar de que mi menor hijo estudia en determinado colegio, bueno, pues pediré un certificado de estudios, por ejemplo, ¿no? Quiero acreditar de que mi hijo tiene una situación de salud complicada, bueno, un certificado médico probablemente, no una historia clínica de repente, ¿no? Etcétera. Y bueno, las boletas, ¿no? Las boletas de pago, todo eso. Pero no cualquier boleta, o sea, a ver, aquí también es importante destacar una cosa más, ¿no? Estos vouchers, como le dicen, ¿no? Una vez a mí me tocó contestar una demanda de alimentos bien curiosa, en la que se habían adjuntado como medios probatorios unos vouchers de un supermercado, ¿no? Y en los vouchers del supermercado habían varios, ¿no? Habían varios, y se adjuntaba, y se señalaba ahí, 80 soles. ¿Y saben qué era? Ricocán. Lo habían adjuntado ahí, lo habían adjuntado por adjuntar. Después también habían adjuntado, en otra ocasión, no, en ese mismo caso fue, otro voucher de otro mes, salía Six Pack Cristal. Ya, pues, entonces, obviamente uno tiene que tener cuidado de qué boletas va a adjuntar, porque yo como si soy minucioso, me doy cuenta, yo le voy a decir, oiga, señor juez, y yo lo dije, yo me acuerdo, ¿no? Señor juez, se ha consignado boletas que podrían de alguna manera prestarse a considerar que han sido empleadas de favor, ¿no? O que pretende sorprender a su judicatura, ¿no? ¿No? Ahora, estos vouchers no siempre sale el nombre, ¿no? De la persona, ¿no? Entonces, habría que procurar que así sea, ¿no? Pero a veces ocurre, pues, no, y sí, que consígueme una boleta, consígueme lo otro. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Por eso, para poder redactar una buena demanda de alimentos, hay que hacerlo con antelación, no hay que apurarnos con el tema de recabar los medios probatorios. Si queremos tener éxito, hay que hay que ser cuidadosos con respecto a eso. Aunque la doctora Blanca, mire, ha dicho ahí, Ricocán es para un perro que puede ser la mascota del menor y que puede ser parte de su recreación. Muy interesante la argumentación también, ¿no es cierto? Muy interesante, por supuesto. Muy bien. Eso implica hacer un razonamiento probatorio. Eso implica ser racional, ¿verdad? Pero habría en todo caso que la demandante haberlo señalado, ¿no? Y mire, también yo estoy adjuntando la alimentación de Bobby, ¿no es cierto? Porque forma parte del sistema recreativo del menor. ¿Mm? Tendría que haberlo señalado. ¿Por qué? Porque en estos aspectos nada tiene que estar a, digamos, como les estaba mencionando, una interpretación libérrima, sino que nosotros tenemos que justificar, ¿no es cierto?, cada uno de estos aspectos. Bueno, eso es con respecto a este formulario de demanda de alimentos para niñas, niños y adolescentes. Ahora, ¿qué otro formulario puede haber? Ah, pues es que también existe el formulario para personas mayores de edad. ¿Mm? Recordemos que las obligaciones
¿no? De dar alimentos, no solamente son de ascendientes a descendientes, también son entre cónyuges y también son de descendientes a favor de ascendientes, o sea, a favor de nuestros padres, ¿no? Entonces ese es otro formulario que me parece importante, ¿no? Este es el formulario de demanda de alimentos para personas mayores de edad. En realidad es casi igual, prácticamente lo es, ¿no? Y aquí, ¿no? Y aquí, lo que se señala de forma concreta, ¿no? Si se dan cuenta, ya no es un tema de carácter, como se veía en el otro formulario, ¿no? De carácter mucho más amplio, ¿no? Sino ya es un poquito más específico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se coloca también la información del demandante, obviamente, todos los datos de las personas para quien se solicita alimentos, ¿no? Y acá tendremos que especificar la vinculación con el demandado, la edad del mayor de edad, ¿no es cierto? Y además también está igual el tema de si tiene alguna discapacidad o no, el tema del vínculo, y aquí se señala si de repente es abuelo del demandado, si es hermano del demandado, si es padre o madre del demandado, si es cónyuge del demandado, ¿no? ¿Se dan cuenta? También figura el tema de la asignación anticipada, ¿no es cierto? También están los criterios desagregados, ¿m? Y esos tendríamos que tener en cuenta en el caso de personas mayores de edad, ¿no? Y podría ser útil también un formulario de demanda en los casos de filiación judicial de paternidad extramatrimonial y de alimentos para niñas, niños y adolescentes. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, eh, quien demanda alimentos es una persona que no ha sido reconocida, ¿no? Gran parte de la carga procesal en materia de familia tiene esas particularidades, ¿no? Entonces, previamente tendríamos que demandar filiación, ¿no? Para que se pueda reconocer el entroncamiento familiar. Pero, felizmente, y gracias al principio de economía procesal, ¿verdad? Gracias al principio de economía procesal, se puede, en una misma demanda, requerir que se fije una pensión de alimentos, ¿no? Entonces, el obligado incluso se puede allanar a la afiliación, ¿no? Bueno, sí, yo no voy a discutir la afiliación, pero sí voy a discutir el monto de la pensión, ¿no? Se puede hacer. Entonces, este formulario también podría ser útil para ustedes, ¿no? Y que puede, tal vez, contribuir a una mayor facilidad en cuanto a estos planteamientos. Bueno. Eh, Nos pregunta Rosemilia, ¿este formato también se presenta? No, no es que se presente. O sea, a ver, si es que yo redacto una demanda de alimentos, ya no sería necesario presentar el formato. ¿Mm? Si es que yo no redacto una demanda de alimentos, entonces presento el formato y ya no redacto la demanda, ¿no? Es mejor redactar la demanda, ¿no? Pero por un tema de mayor facilidad, podríamos plantear, llenar con mucho detalle cualquiera de los formularios y presentarlo ante el juzgado, ¿no? Es más, en los mismos juzgados de paz letrado están los formularios. Entonces usted los puede pedir, se los van a dar, los firma y se inicia, ¿no? Sí, también se los puede facilitar. Lo imprimen en el mismo juzgado y se lo llenan. No hay problema. Ujú. Así es, así es. Bueno, el tiempo se nos fue. Qué rápido. Dice aquí, buenas noches, doctor. Si tengo una conciliación en juzgado de paz no letrado, pero no está al día, ¿qué puedo hacer? Una conciliación de alimentos. Bueno, usted podría utilizar esa conciliación, a mí me pasó una vez, esa conciliación la puedo utilizar como un documento para demandar aumento de alimentos, ya en un juzgado de paz letrado. Sí, se tiene que colocar las boletas de gastos, a ver,
debería haber sanción para aquellas mujeres que, bueno, sí, hay abuso de derecho en todos los escenarios, en realidad, ¿no? También hay varones que han demandado alimentos, ojo, no, no crean que no. A mí me ha tocado, por ejemplo, en su momento, interponer demandas de alimentos a favor de varones, ¿no? Que habían directamente, se habían enfocado en la manutención de sus hijos, ¿no? Y bueno, felizmente se tuvo una sentencia favorable. Hay de todo, lamentablemente, en la sociedad, ¿no? A ver. Sí, 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 doctora Alicia, en efecto, en efecto. Hay casos en que los juzgados arbitrariamente aprueban una liquidación de pensiones para uno de los hijos del demandado sin considerar los montos de pensiones sin considerar los montos de pensiones para su otro hijo de más. Claro, sí, eso también sucede, ¿no? Y es por dicha razón que la defensa debe esgrimir todos los argumentos y medios probatorios para acreditar directamente de que el obligado en ese proceso tiene otras obligaciones alimenticias para con respecto a sus hijos o incluso también para con sus padres, ¿no? Incluso ha habido casos, y eso también ha sido una mala práctica, de que personas que están obligadas a prestar alimentos suscriben actas de conciliación con sus padres para fijarles una pensión de alimentos a su favor, pero que es una pensión ficticia. ¿Mm? Entonces, eso ha sido práctica en muchas ocasiones, ¿no? Eso ya va a depender de cómo cuestionamos la fiabilidad, ¿no es cierto? Cuestionamos la fiabilidad de ese medio probatorio. De repente el padre sí tiene los recursos económicos, y de favor se han coludido, ¿no? Para generar de que exista una reducción del monto probable que podría haber facilitado en favor del alimentista. Eso también ha ocurrido en más de una ocasión, ¿no? ¿Tengo un formato de liquidación de devengado? Sí, sí tengo, claro que sí. Ahora mismo les estoy pasando primero les paso a ver, un momentito. Les voy a pasar mis, eh, mis redes sociales, ¿ya? A ver, un momento. Y también les voy a pasar mi correo, ¿ya? Un momentito. Un momentito. Ahorita se los envío.